Yo creo que la gran mayoría de lo que es mi historia eh, ya la conocen, ya de alguna manera la fui contando en forma de cuotas a lo largo de todos estos 60 y moneda de videos que vengo subiendo. Pero hay una parte que me reservé y que no la compartía porque fue como el momento más triste de mi vida después del diagnóstico. Y fue cuando tuve que regresar a mi casa, cuando el diagnóstico me dio positivo. Yo me había ido de mi casa cuando salí de la secundaria a la capital de mi provincia para estudiar teatro y me había ido muy disgustado de mis papás, puntualmente de mi papá, quien se había enfadado muchísimo conmigo porque yo había abandonado la carrera que acababa de iniciar y la había abandonado y me había ido tras mis sueños a la capital, que era el sueño de ser actor de teatro. Y cuando me fui con enojado, divorciado completamente de gran parte de mi familia porque todos estaban decepcionados de mí. Eh, y me manejé solo mucho tiempo en Tucumán, en la capital de Tucumán, San Miguel de Tucumán. Y cuando el diagnóstico me dio positivo yo no quise regresar porque era como que yo terminaba rindiéndome ante, ante, ante mi sueño, ante mi meta, y estaba resignándome a vivir como querían en mi casa que viviera, que era estudiando una carrera para ser profesor, eh, porque pensaban que era la forma más, más segura de tener un futuro económico más resguardado, más, más seguro para una persona que pretenda ser independiente en el futuro. Ellos no aceptaban que yo fuera artista, porque veían como que la vida del artista era muy bohemia, muy errante y bueno, no querían. Y cuando yo era pibe tenía como muchas habilidades dentro del campo del arte. Pintaba muchísimo y me felicitaban muchísimas personas que sabían sobre arte, porque para ser que yo nunca había estudiado pintura pintaba muy bien. Eh, escribía mucha ficción, muchos cuentos, obras de teatro escribí muchas que ahora ya las perdí, no sé dónde fueron a parar. Eh, escribí 2 novelas. También quería estar por el lado del arte en ese aspecto. Tenía mucho ingenio. Y cuando me fui a estudiar a teatro en la capital y me dio el diagnóstico positivo y tuve que regresar a mi casa casi a la fuerza, fue muy fuerte porque era como que me había rendido ante mi padre, quien no quería que yo estudie teatro. Y por otro lado, además de volver rendido ante la meta que yo quería alcanzar, también volvía con el virus en el cuerpo. Que si bien mi familia nunca se alejó, no podía disimular el miedo mezclado con lástima que sentían por mí. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Estoy yo, sigue una hermana, un hermano y otra hermana. Y yo siempre me comporté como el hermano mayor. Era en todos los aspectos el hermano mayor. El que protegía a los menores, como que también aquel que abusaba de sus hermanos por sus facultades de ser mayor. Abuso en cuanto a
a posibilidades de fuerza, porque yo era más grande que ellos, me quedaba con la parte más grande o siempre iba primero yo. Y cuando volví fue como que yo pasara a ser el menor de todos los hermanos. Mi hermano, el tercero en el orden de nacimiento, pasó a cumplir casi el rol del hermano mayor. Porque mis hermanos, al igual que mis papás, pasaron como a sobreprotegerme. Y mi hermano no quería que yo hiciera nada que implicara aplicar fuerza en casa. Siempre venía él y lo hacía él, no dejaba que yo lo hiciera. Si se rompía un vaso, mis hermanas venían corriendo a limpiarlo. Ellas no querían que yo toque los vidrios. Tenían terror a la idea de que yo pudiera sangrar por alguna razón. Y me sobreprotegían mucho. Y yo me sentía horrible. No me lo decían, pero me sentía un discapacitado. Y en ese tiempo comencé a hacerme muy seguidor de Rod Stewart. Y por las noches, cuando todos se acostaban, mi habitación estaba un poco distante al resto de la casa. Yo ponía Rod Stewart bien a volumen muy alto. Y en mi casa no me decían nada porque pensaban que bueno, que yo ponía la música fuerte porque quería escuchar la música fuerte, porque bueno, estaba procesando el tema del VIH y todo eso. Entonces me permitían poner la música a altos volúmenes a las 2 de la mañana. Pero yo elegía las melodías más ruidosas de Rod Stewart para ponerlo en el volumen más alto y a la vez aprovechar eso para romper cosas. Reventaba las cosas contra la pared, las cosas de vidrio, y el volumen estaba tan fuerte que no escuchaban que yo estaba rompiendo cosas y que lloraba a la vez, y que lo que pareciera ser que fuese mi canto como haciendo playback de la canción de Rod Stewart, en realidad era mi llanto, mi enojo, mi bronca, mis puteadas, mis maldiciones al aire, porque estaba muy enojado, porque las cosas que yo quería, las cosas que yo busqué no se dieron de la forma que yo quería. Demoraron en mi casa en terminar de entender la realidad de cómo es vivir con una persona con VIH, como para que de repente yo no me sintiera tan disminuido por sus miradas hacia mí. Bueno, nada, eso. También me fue difícil el regreso a casa después de que el diagnóstico me diera positivo. Quería usar este video más que nada para contarles eso, un poquito, una parte de mi historia que no la contaba, que me la guardaba para mí. Quiero ocupar también este video para invitarlos a ustedes, aquellos que se animen y que quieran contar sus historias y que de repente no se atrevan a publicarlo en sus muros o a contárselo a alguien. O sea, a aquellos que siguen estos videos o mis posteos y que de repente quieran contar su historia o parte de su historia, si quieren lo pueden hacer y pongo la voz a esas historias. A partir de este video, en los siguientes dedicaré el último minuto de cada video para leer sus historias, para la cual me gustaría que aquellas personas de cualquier lugar, de donde sea que fueran, que quieran contarme su historia o parte de su historia, me pidan por mensajes privados la dirección de mi correo postal, y voy a estar esperando que me lleguen sus sobres, sus cartas con sus historias cortas, largas o reflexiones que quieran compartir
que les haya servido en este tiempo de transición o de paso por esto de iniciar una vida positiva. Así que nada, pongo la voz. Aquellos que quieran pueden mandarme sus cartas, y quiero cartas, quiero que tenga ese peso de cuando esté leyendo el papel, de saber que una carta vino del lugar de donde tú estás, sea donde sea que estés, y que llega a mis manos para yo contarla. Otra que además sería una carga mucho más emotiva, saber que me llega sus cartas de donde sea que ustedes estén. Y si quieren que las lea de manera anónima, que me digan sus nombres, bueno, me lo especifican en la carta y así será. Resguardaré sus identidades, pero estaría bueno también que cuenten sus historias, que las compartan. Así que nada, estaré esperando a aquellos que se animen sus cartas, pídanme la dirección por privado y nada, eso. Quería contarles mis historias. Una de mis historias es invitarlos a ustedes que cuenten las suyas. Nada.